La revista de Opinión Democracia agradece el patrocinio de... Nadie me da mejores beneficios que CNT. ¡Cámbiate ya! Vive tu experiencia CNT. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana y juntos construyamos ciencia. Inscripciones abiertas. Elijo un banco verde. Produbanco. En pro de ti. Moderna Gourmet. Tiene los dos lados que buscas en un pan. La nutrición y el sabor. Estamos de vuelta en El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de Opinión Democracia. A esta hora, la revista de Opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira. Seis con 32 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Un saludo cordial y afectuoso a los seguidores de la revista de Opinión Democracia este viernes 1 de octubre del 2021. Un feliz viernes, un feliz inicio del mes de octubre. Antes de iniciar la jornada de entrevistas en donde vamos a abordar temas de coyuntura, temas de interés, como es la situación económica, este jueves conocimos de inmediato en la mañana cómo el Fondo Monetario Internacional aprobó definitivamente el acuerdo con el Ecuador. Vienen 800 millones de dólares y hay algunos temas en desarrollo, como es el tema tributario, que es uno de los compromisos del Ecuador, una reforma tributaria. Vamos a abordar los escenarios que tiene el gobierno luego de la devolución del proyecto de ley urgente en materia económica, la ley de creación de oportunidades, a propósito de lo cual es una pena escuchar en la Asamblea Nacional ya las posiciones, al menos de 4 grandes bloques respetables, por cierto: bloque del correísmo, el bloque de Pachacuti, el bloque del Partido Social Cristiano, y ahora se ha sumado la izquierda democrática para decirle no a ese proyecto si es que insiste el gobierno. Mientras tanto, el presidente Lasso este jueves anunció una batalla democrática para insistir en algo que no debiera ser solo tema del gobierno, sino de los ecuatorianos. ¿Quién defiende a cerca de 6 millones de ecuatorianos, del 70% aproximadamente de la población económicamente activa que no tiene trabajo? Con todo el respeto, los dirigentes sindicales plantean no a la regresión de derechos. El gobierno ha dicho no habrá regresión de derechos. Pero la defensa es a lo que está estatuido, al establishment, a los que ya tienen, y en buena hora, pleno empleo, alrededor del 32%. Pero ¿quién defiende a cerca del 70%, cerca de 6 millones de ecuatorianos que no tienen ningún tipo de empleo, que está en la informalidad, que está en el desempleo? ¿Quién defiende a ellos? Allí no aparecen. Lo único que quieren, por un lado, es que no se toque los derechos que tienen, que por cierto son fundamentales. Pero ¿quién, insisto, quién defiende a ellos, a la mayoría de quien no tiene empleo? Y el gobierno tiene un gran desafío. Si va a insistir en su proyecto, primero tiene que vender bien, en el buen sentido de la palabra, llegar mejor al pueblo ecuatoriano para explicar. Porque también hay distorsiones. Ya hay gente que escuchamos por desinformación, creen que la reforma es mala. Es bueno que se enteren, por favor. Siempre invocamos, entérense, infórmense y luego emitan una opinión sustentada. Por desinformación, especialmente de aquellos sectores que andan buscando el caos en el Ecuador, simplemente hay desinformación. Por ejemplo, el gobierno tiene que explicar si uno de los planteamientos en torno a la deducción de gastos personales, si actualmente es alrededor de 14.200, en 5 rubros importantes: educación, salud, alimentación, transporte.
Esa deducción, según el planteamiento del gobierno, se va a reducir a alrededor de 5.000. Esto afectará de manera progresiva a quienes ganen más de $2.000. Mientras más bajo es, $2.000, 2.100, el incremento va a ser reducido y va creciendo conforme aumenta el ingreso de cada uno de las personas naturales. El gran desafío del gobierno, insisto, es explicar bien, llegar mejor, a fin de que se conozca bien en el país y se pueda opinar. Lo cierto es que el único golpeado es el sector que no tiene trabajo. Está mirando por un lado el gobierno, va a insistir, y por otro la negativa en la Asamblea Nacional, y el único camino que va quedando, si es que no hay posibilidad, si se va a afectar a cerca de 6 millones de ecuatorianos, el único camino constitucional va a ser la consulta popular o, en extremo, herramienta constitucional también, la muerte cruzada por si esta asamblea no contribuye en la búsqueda de soluciones a las angustias de los ecuatorianos que no tienen empleo. Bien, el otro tema que vamos a abordar hoy, un gran desafío asumió este jueves el vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas. Luego de ese pronunciamiento que ayer lo analizamos detalladamente de la Corte Constitucional, en donde en su dictamen, páginas 40 y 41, es absolutamente claro. Esa actuación corrupta de ciertos operadores de justicia, al punto que la Corte Constitucional, por unanimidad, pide a la Consejo Nacional de la Judicatura que haga un llamado, que explique bien, que conciencie a juezas y jueces sobre la aplicación pleno de los derechos constitucionales y también de la acción de protección, que ha sido manoseada por operadores de justicia, como se demostrara en el caso del alcalde que dejara ya las funciones. Precisamente vamos a iniciar con este tema. Queremos dar la bienvenida a la doctora Jessica Jaramillo, que ha sido muy activa. Fue al Tribunal Contencioso Electoral. Lastimosamente sabemos cómo funciona ese cuestionado Tribunal Contencioso Electoral, hasta llegar a tratar de vender al Ecuador, de explicar al Ecuador que sí se cumplió la destitución del alcalde de Quito y el alcalde de Quito seguía funcionando. Pero bueno, ese es un problema que el Ecuador tiene que mirar al mediano plazo. Esa estructura no puede mantenerse con ese Tribunal Contencioso Electoral vergonzoso como ha actuado. La Corte Constitucional se ha reivindicado, ha emitido este dictamen. Por cierto, hicimos una observación cuando en el punto 6 niega la solicitud de error inexcusable, con lo cual debiera sancionarse a esos 2 jueces de la Corte Provincial y a la jueza Domínguez, que por cierto ya está procesada penalmente, tiene que responder dentro de la investigación procesal penal que lleva a cabo la Fiscalía General. Bienvenida a la doctora Jessica Jaramillo. Queremos saludar también a la concejal Luz Helena Coloma, que con su voz permanentemente ha venido peleando internamente para que esto cambie en el municipio. Finalmente, el golpeado es la ciudad. Quisiera ilustrar, antes de darles la palabra, con el anuncio del alcalde entrante Santiago Guarderas sobre los grandes desafíos que tiene al asumir esta misión. Requiero del compromiso de todos para, con esfuerzo y corazón, trabajar por la ciudad que cayó en un hoyo de corrupción y desidia. Una de las acciones inmediatas que estoy disponiendo es que cada uno de los funcionarios de este cabildo cumpla con el código de ética que acabo de expedir. Una de las primeras acciones es poner la casa en orden, limpiarla de elementos nocivos, rescatar a nuestra amada ciudad que durante 2 años y más estuvo secuestrada por un grupo que lo único que buscó fue tener réditos personales y hacer de la función pública un negocio particular. Y en eso dijo para el registro histórico el alcalde de Quito, Santiago Guarderas. Quiero dar la palabra a la doctora Jessica Jaramillo. Muy buen día. Bueno, se abre un nuevo panorama. Sin embargo, en el tema jurídico, luego de la decisión de la Corte Constitucional, quisiera preguntarle, ¿qué pasó finalmente con el Tribunal Contencioso Electoral? Buen día. Buenos días.
Buenos días, Miguel. Buenos días a la audiencia que nos escucha a esta hora de la mañana. Realmente yo siempre lo he planteado, ¿no? Después de haber conocido que el propio Tribunal Contencioso Electoral en un primer momento tuvo la oportunidad de registrar el incumplimiento y mandar directamente a Fiscalía, el incumplimiento no lo hizo. Creo que es importante pensar en este diseño institucional que mantiene a este tribunal como un tribunal que solamente se encarga de la justicia electoral, pero que está fuera de todo el sistema de justicia. Este tribunal electoral no tiene algún superior que pueda revisar evidentemente todo lo que se actúa más allá del pleno. Yo creería que deberíamos pensar, y ahí yo convoco públicamente al presidente de la República a que si es que se va a hacer el esfuerzo de una consulta popular, pues podamos asimismo plantear la necesidad de revisar evaluar lo que ha sido el Tribunal Contencioso Electoral, porque sus funciones tranquilamente pueden ser parte del propio, estar ancladas, integradas al propio sistema de justicia. Yo no vería necesidad de tener un tribunal aparte para que tome los temas electorales, cuando bien lo puede hacer el sistema de justicia. Y ya, en este proceso nos hemos dado cuenta quizá que lo que hay ahí es una gastadera de recursos públicos. Ese tribunal no ha tenido una buena imagen, no solamente en este proceso, sino desde su creación se ha creado con muchas dudas, y desde su creación quienes han pasado por este tribunal, lo único que han hecho es ratificar esa necesidad de dar de baja o eliminar esta institución, ¿no? Que no ha servido siquiera para poder sancionar sus propias decisiones, por sus propias decisiones, ni siquiera se ha podido hacer respetar sus propias decisiones. Y creo que eso es lo más grave, ¿no? Bienvenida a la concejal de Quito, Luz Helena Coloma. Bueno, ¿qué ambiente se respira luego de este cambio por mandato legal, por mandato constitucional? Hoy ese desafío para trabajar por Quito, porque ahora vienen los grandes temas para retomar, que lastimosamente por esta situación no se ha podido avanzar: el metro de Quito, la reactivación económica, cómo afrontar la pandemia, la inseguridad, la gobernabilidad, como hoy plantea Diario El Comercio. Buen día, Luz Helena. Buen día, Jorge, o buen día, Jessica. Un honor compartir contigo este diálogo y a toda la audiencia. También muy buenos días. ¿Qué ambiente se respira? Me decía Jorge, el que se respiraba hace aproximadamente un mes y medio, cuando el 28 de julio estábamos ya con el alcalde de Guarderas y una serie de decisiones para reorganizar el municipio, para poner personas probas al frente de las empresas, las secretarías, etcétera, y esto se vino abajo 2 días después. Entonces ha sido un mes perdido, ha sido un mes y pico que la ciudad ha estado en las garras de, como decía el alcalde Guarderas, de un grupo o secuestrada por un grupo que lo que quería era lucrar de lo que está de las empresas y de lo que el municipio contrata y de lo que el municipio hace. Es decir, ese es siempre el interés que mediatiza todo, y eso por supuesto es inaceptable. Yo creo que ese aire de optimismo que se respira hoy se debe concretar en un alcalde que esté pendiente y concentrado en la ciudad todo el día, en su despacho, en territorio, que sucede, dando directrices, es decir, dedicado absolutamente a la ciudad, lo cual no sucedía, y esa, para mí personalmente, más allá de lo que se demostró en el proceso legal de remoción, y Jessica lo conoce bien, eso, el haber visto de cerca durante 2 años el desgobierno y, digamos, las malas prácticas para gobernar la ciudad, es lo que a mí me hizo definir con absoluta claridad mi voto por la remoción, y me hizo además pedirle la renuncia algunas semanas antes en el Consejo. Lo que la justicia ordinaria o el sistema de justicia deba decidir alrededor de su caso
de su juicio, es algo que, digamos, no es materia de nuestro análisis como concejales. Se tiene que probar que hubo o que no hubo, en este caso, supuesto peculado, pero a nosotros nos interesa y necesitamos un alcalde que se dedique a gobernar la ciudad, que se dedique a empujar los proyectos de ciudad, a que sucedan las cosas, a que se tomen decisiones de manera correcta y, por supuesto, sin gente alrededor que tenga otros intereses. A mí me parece que esto nunca antes ha sucedido en Quito, pero recibir informaciones de empresas en el sentido de, por ejemplo, ayer, de una de las importantes empresas municipales, funcionarios probos que nos dicen, por favor, tienen que parar la suscripción acelerada de contratos y las cosas que están haciendo en este momento en la empresa. Claro, primer día con un nuevo alcalde probablemente van a hacer cambios y entonces aquí sigo actuando como la mafia. Esto es impresentable, esto no ha sucedido nunca. Obviamente el alcalde está al tanto de esto y habrá recibido varios mensajes de alarma en ese sentido, ¿no? Claro, Luz Helena, habrá que primero limpiar porque en ese ambiente no se puede trabajar, más aún cuando hubo esa desazón, esa inquietud, con falta de autoridades plenas por la acción del alcalde saliente. Pero quisiera preguntarle, Luz Helena, uno de los desafíos es cómo retomar el tema del metro de Quito. Termina la obra física, no hay el modelo de gestión, el modelo fue ratificado el miércoles último en condiciones anteriores, tras 4 meses de análisis. Va a ir a revisión otra vez, pero la ciudad, los ecuatorianos residentes en Quito dicen, ¿cuándo queda todo concluido para que pueda operar, no solo terminar la obra física? Así es. Ese para mí tiene que ser la prioridad absoluta. ¿Por qué? Porque es sin duda el metro la columna vertebral del sistema de transporte y aquí hay tareas importantísimas que cumplir. El metro que nos costó por el cual tenemos una deuda de alrededor de $1.300 millones, ¿no es cierto? Y tenemos que empezar, estamos ya pagando intereses en algunos de esos préstamos. En el 2023, por ejemplo, cuando sea el último año de este periodo de gobierno, tendremos que pagar $37 millones que tienen que estar en el presupuesto. En el 29 tendremos que pagar $115 millones de capital e intereses. Entonces, tenemos una ordenanza integrada del sistema de transporte que manda a hacer algunas cosas. Estas se tienen que cumplir ya. Es decir, este no es un problema de que se necesitan más ordenanzas o más marcos normativos, como el alcalde decía un día. Ustedes no han presentado ni una propuesta de ordenanza. O sea, las ordenanzas que están vigentes no se cumplen. O sea, lo que ha faltado aquí es gestión. Entonces, tenemos el marco normativo para el nuevo modelo de transporte, hay que cumplirlo. Y en el tema del metro hay un modelo de gestión que ha aprobado el directorio. Yo supongo que lo que hay que hacer a ese modelo de gestión es hacerle algunas precisiones, porque si bien la empresa que está llamada a operar según la ordenanza de creación de la empresa de metro en el 2012 es la empresa de metro, obviamente no sabemos como ciudad cómo operar un metro. Es un tema de altísima tecnología y de una logística complicada. No vayamos a repetir el error de las pruebas LAMP, ¿no? Nosotros nos convertimos en laboratoristas y tomadores de prueba y no tenemos idea, o por el contrario compramos las pruebas y no armamos la logística que se requiere para procesarlas, que es lo que pasó en este tema. Pero en todo caso, el metro, la empresa está llamada a operar y puede contratar los servicios para que esto sea real, de manera directa, con una empresa pública internacional. Hasta ahí está bien, eso dice el modelo. A este modelo lo revistieron de las palabras que suenan como más
chéveres y políticamente correctas de asesoría internacional, porque el metro se queda en Quito. Nosotros vamos a operar el metro. Lo que se quiere ahí es manejar los 14 contratos. Imagínense los 14 contratos que se requiere hacer para que esto opere. Entonces, desde la empresa, con la eficiencia de lo público, digo entre comillas, probablemente para tener ahí un coto de posible corrupción y de generación de empleo y una bolsa de empleo, digamos, como un tema político, para convertirlo en un botín político, es administrar esos 14 contratos, que a mi juicio tienen que administrarlos la empresa internacional que opera el metro. Esos son los detalles que a mi juicio se deben precisar en el modelo, porque una cosa es decir, contrato a la empresa para que me cuente cómo se hace y hago yo todo y contrato yo todo, lo cual a mí me parece que pone absolutamente en riesgo de corrupción y de politiquería, como ya lamentablemente ha sucedido en la empresa del Trole, y tenemos lo que tenemos. Imagínense si se daña un repuesto sofisticado de un vehículo de estos que manejan alta tecnología, y haya que importarlo y tener que pasar por todo el sistema público de contratación para importarlo. No tendremos nunca el repuesto. Entonces eso tiene que ser manejado de manera ágil, transparente, súper profesional, y obviamente la empresa fiscalizar la contratación de esos servicios la empresa de metro, para que esto opere. Entonces me parece que estas precisiones se deberán hacer, obviamente el día miércoles, que se reunía la Corte Constitucional, el alcalde en la mañana, el alcalde Yunda, el exalcalde, en la mañana, a las 7 de la mañana, rápidamente convocó a un directorio para poner un gerente de su confianza, supongo que le sea funcional a todo este aparataje mafioso, y lo designó y ratificó el modelo que se había decidido en marzo, y que tiene, por cierto, varias observaciones de Contraloría. Esos son los temas que hay que afinar, y me parece que no podemos olvidar las cifras que dije al inicio. Nosotros tenemos que pagar como ciudad de Quito 1.303 millones de dólares por los préstamos que se han pedido. El año 2023, que está aquí a la vuelta de la esquina, tendremos que pagar 35 millones por ese capital e intereses, y en el año 2029 tendremos que pagar 115 millones de dólares. Entonces, prácticamente, si no tenemos un metro que opere, que genere recursos para pagar parte de esa deuda, operación o subsidio a la tarifa, lo que fuere, si no tenemos unos ingresos bien manejados, lo que va a suceder es que quebramos como ciudad. Todo el presupuesto municipal prácticamente se irá para el tema de metro y movilidad, con otro agujero negro ahí, y no tendremos recursos para hacer obra para la ciudad. Quizás aquí no hay que inventarse mucho respecto del manejo del metro. Hay experiencias que las conocemos, conoce Luz Helena Coloma, como el de Medellín, donde hubo cómo empezó y cómo funciona ese metro. Lo penoso es escuchar, y esa ha sido la realidad, que hay que parar la firma de contratos y que se ha venido actuando como mafia. Quito no se ha acostumbrado de eso. Lastimosamente ha tenido que vivir durante los últimos tiempos con la administración que ha dejado el poder, y que Santiago Guarderas deberá limpiar el municipio de Quito. Doctora Jessica Jaramillo, antes de que nos dé su opinión de los grandes desafíos de la capital, quisiera concluir con el tema judicial, con el tema del dictamen de la Corte Constitucional, para que no se repitan estos hechos con malos jueces, como la jueza de primera instancia, los 2 de los 3 jueces de la Corte Provincial, porque la Corte Constitucional echó abajo, porque hubo vulneración del derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, y exige al Consejo de la Judicatura que informe
que conciencie a todos los jueces y juezas, dice, a todos del país, para que no manoseen, no vuelvan a abusar de un recurso constitucional como la acción de protección para beneficiar a este tipo de políticos. Doctora Jaramillo. Bueno, Miguel, realmente lo que establece la sentencia de la Corte Constitucional es muy importante por dos razones. La primera es que valida la herramienta de remoción que la habían prácticamente señalado que no era válida, que aunque estaba en la ley no era una forma de democracia indirecta, de participación ciudadana y de control político. Y creo que eso ha sido muy importante para que la ciudad, y no solamente Quito, sino en general en todos los gobiernos locales del país, pueda accionar ese proceso de remoción cuando vemos que las autoridades no cumplen con lo que establece la normativa o están abusando del poder, están abusando de todo lo que es incluso los recursos municipales. Por lo tanto, es una herramienta importante, es un precedente histórico. Yo creo que nunca antes se ha dado esto, y al menos en Quito es histórico, es la primera vez. Y espero, ojalá, por el bien del país y de la ciudad, que sea la última, que no necesitemos remover autoridades, porque lo que queremos es autoridades responsables, que cumplan con sus deberes, que sepan que cuando llegan al cargo público no es que pueden hacer lo que les da la gana, sino que tienen que sujetarse a algo que se llama el bien común, que hay que administrar los recursos de la ciudad para el beneficio colectivo y no para el beneficio de los amigos. Respecto, además, de lo que establece la sentencia de la Corte, es indispensable. Yo no estoy de acuerdo con aquello de que no se califique el error inexcusable. Creo que esto es fundamental para que se permita al menos el proceso sancionatorio por parte de la Administración de Justicia. Pero ahí nos saltan otras dudas. Por ejemplo, ¿qué ha hecho el Consejo de la Judicatura, a más de quejarse, a más de hacer una rueda de prensa y decir o anunciar sumarios administrativos? No ha hecho absolutamente nada. Yo en varias ocasiones le he preguntado, incluso tuvimos una reunión, la señora María del Carmen Maldonado nos dejó plantados, como es, entiendo yo, que costumbre hacerlo, ¿no es cierto? La señora hasta el día de hoy no le ha respondido a la ciudad, no le ha respondido al país. ¿Qué ha hecho con los procesos que tiene en marcha en el caso de la jueza Domínguez? ¿Qué ha hecho con los procesos que hay en marcha en el caso de los dos jueces de la Corte Constitucional? Pero es importante lo que hace la Corte Provincial, pero es importante lo que hace la Corte Constitucional. Y dice, remítase a Fiscalía para que sean investigados. En el caso de la jueza Domínguez ya está siendo procesada. Y en el caso de los otros dos jueces, hay que hacer una investigación. Yo decía, una de las cosas importantísimas es hacer una investigación patrimonial de los jueces. ¿Cuánto ha incrementado su patrimonio? Esto debería ampliarse a los jueces del Tribunal Constitucional, particularmente al juez Cabrera. ¿Por qué no hacemos una validación de cuánto ha incrementado o no el patrimonio de estos jueces? Eso sería un elemento de evaluación. Pero, por ejemplo, a los jueces del Tribunal Contencioso no hay quien los evalúe. La Asamblea Nacional creo que es la única que puede iniciar procesos. La Asamblea Nacional debiera pedirle cuentas porque tiene la atribución de un juicio político. Sí habría voluntad, por cierto, pero sabemos que el juez Arturo Cabrera fue asesor de Virgilio Hernández de UNES, que es del bloque mayoritario, ¿no? Hay que decirlo. Así es. Sin embargo, entonces, más allá de lo que hemos vivido en Quito en este proceso, no solamente, yo digo, los ciudadanos fuimos por un proceso de remoción ejerciendo nuestros derechos para que el Consejo haga el control político, Consejo que además es votado para que haga eso. O sea, cuando usted elige un concejal, y eso creo que la ciudadanía lo tiene claro, es para que haga legislación y fiscalización. ¿Qué es la fiscalización? Es el control político. ¿Con qué razón? ¿Con qué objetivo? Para que el Ejecutivo no abuse de su poder, necesita tener un consejo que le diga que está abusando del poder y que no debe hacer determinadas cosas. Doctora Jaramillo, si me permite, además de lo que usted ha señalado en el dictamen de la Corte Constitucional, que vulneró el derecho de la seguridad jurídica, el debido proceso, usted se refirió, pero quisiera completar, que pide al Consejo de la Judicatura y a la Fiscalía General que investiguen y determinen la existencia de responsabilidades respecto de la irregularidad en la realización del sorteo de la causa del alcalde Yunda. Esto no debiera quedar allí, y el Consejo de la Judicatura tiene que responder ante el país
frente a este pedido de la Corte. ¿Qué pasó con esos sorteos presuntamente irregulares? Aunque el dictamen de la Corte dice respecto de la irregularidad, la Corte está diciendo hubo irregularidad en ese sorteo. Mire, la única responsable de esto se llama María del Carmen Maldonado. La señora es la presidenta del Consejo de la Judicatura. Del pleno del Consejo y de la señora depende alguien que es un funcionario que controla, es responsable de todo lo que es las oficinas de sorteos, que se llama el director de gestión procesal del Consejo de la Judicatura. Lamentablemente, el director que estuvo a cargo de esta dirección cuando pasaron todos estos elementos de sorteos, ha regresado aparentemente al Consejo de la Judicatura, pero en otro cargo. ¿Cómo se llama? ¿Qué significa? Henry Arcos. Ya. ¿Qué significa? Significa que no hay voluntad del Consejo de la Judicatura de investigar, no hay voluntad del Consejo de la Judicatura de responsabilidad, de responsabilizar a sus funcionarios. De la Dirección de Gestión Procesal depende todo lo que es el manejo de las salas de sorteos, adicional de los informáticos. Ese sistema, el sistema SACHE, es un sistema que no tiene todas las seguridades porque han sido vulnerados. Ahí está el caso, por ejemplo, de la señora, de la funcionaria que ha tenido que denunciar que hasta le han falsificado la firma para poder recibir casos y direccionar sorteos. Mire, esto en un caso emblemático, en un caso público, político, que ha sido, que está en el ojo de la comunicación. Claro, ¿qué pasará con el caso de Juan Pueblo, no? ¿Qué pasará? Exactamente. Esas son las cosas a las que estamos sometidos los ciudadanos, porque los jueces de primer nivel son los que masivamente atienden a los ciudadanos. Si eso no está claro y si hay ahí un elemento de corrupción, es el Consejo de la Judicatura el que tiene que, obviamente, sancionar, revisar y responderle al país. Yo digo, además, una cosa que es importante. ¿Por qué el Consejo de la Judicatura debe seguir teniendo, o quienes están en el Consejo de la Judicatura, o la presidenta o el presidente, debe seguir teniendo una serie de elementos como si fuera ministro de Corte Nacional? Ese consejo tiene que ser reestructurado, tiene que ser revisado, hay que hacer una reforma constitucional, porque no puede ser que este consejo tenga determinadas autonomías cuando lo único que hace es administrar el sistema de justicia, y bien podría ser presidido por el presidente de la Corte Nacional, y además ahí nos evitamos pagar un sueldo adicional. Entonces, me parece a mí que hay que revisar la estructura de ese Consejo de la Judicatura y hay que pedirle cuentas a la señora presidenta del Consejo de la Judicatura, a la señora María del Carmen Maldonado. Pero además, Miguel, las cuestiones de Quito, como bien decía Luz Helena, a quien obviamente la saludo respetuosamente y valoro también todo lo que han trabajado al interior del Consejo desde su sector. Mire, las soluciones de Quito no se van a dar de la noche a la mañana y no se van a dar con la simple salida al Yunda, porque Quito tiene 4 grandes problemas: seguridad, reactivación económica emergente, que es urgente que se trate la reactivación económica, que tengamos una ordenanza de reactivación económica, una resolución que permita, por ejemplo, abrir los determinados aforos, ¿no es cierto?, para que pueda haber mayor actividad económica. Y adicional, hay un tema que es muy importante, adicional del Metro de Quito, que es el asunto de la violencia y de la salud mental. Quito es una ciudad que tiene los mayores índices de suicidio. Quito está en un momento, yo digo, es cuestión de salir a la calle nada más y ver cómo la ciudad se encuentra deprimida. Y eso influye en los términos de violencia. Hay que tratar mucho, y yo creo que desde el municipio, a través de la Secretaría de Salud, se puede hacer un programa de prevención en temas de salud mental, y a través de la Secretaría de Seguridad se puede hacer un programa de prevención en violencia, principalmente en violencia intrafamiliar. Hay que empezar a atender también estas partes que son indispensables para que los quiteños y quiteñas podamos vivir de manera mucho más holgada. Mire, de una familia de 4, apenas una persona tiene un empleo. ¿Qué significa eso?
que hay 3 personas que no pueden pagar sus cuentas, que están en una situación financiera muy compleja y que obviamente eso también les trae problemas de depresión, como pagar la casa o el arriendo o llenar la olla simplemente. ¿Por qué no empezar a trabajar en reactivación económica a fin de que algo puedan llevar a sus casas estas personas y algo podamos aliviar la situación emergente de crisis que vivimos en la ciudad y en el país? No vamos a solucionar las cosas de la noche a la mañana, y yo entiendo que esto es una responsabilidad de la administración municipal, pero hemos extirpado un cáncer, una mafia que se apoderó del municipio y que agravó la situación de la ciudad, que incluso económicamente ha generado desequilibrios en el ámbito, por ejemplo, de todo lo que es la contratación pública. Cuando usted tiene un monopolio en la contratación pública de una empresa nada más, ¿qué significa? Significa que esa empresa pone precios, esa empresa genera monopolio, contrata a quien quiere o subcontrata a quien quiere y quiebra a los demás contratistas o a los demás empresarios. Frente a esa circunstancia hay que diversificar la contratación pública para que pueda ser un motor también de la reactivación económica. Y finalmente, Miguel y Luz Helena, creo que es indispensable también transparentar las finanzas municipales. Indispensable esto porque no sabemos en qué situación está el Metro de Quito, las finanzas del Metro de Quito. Recuerde que ahí hay una garantía soberana, que quiere decir que el Estado central se hace responsable de esa o presenta una garantía por esa obra. Por lo tanto, hay que tener mucha responsabilidad en cuanto a la operación. Esto es una cuestión de sensatez y de simple deducción. En el Ecuador no hay experiencia de metro alguno. Buenos Aires tiene metro, México tiene metro, España, Madrid, Barcelona tienen metro, Nueva York tiene metro, pero en el Ecuador no ha habido metro alguno. Entonces, ¿a quién vamos a contratar? A la gente que tenga experiencia, pues, y eso tiene que ser a través de una licitación internacional, porque en el Ecuador no hay experiencia para aquello. Hay que transparentar, por ejemplo, cuánto nos cuesta en energía eléctrica el funcionamiento, la operación del metro. Eso también hay que contemplar dentro de los costos, y el costo de la operación tiene que ser no solamente adecuado, sino que al menos se tienen que generar los rubros para el mantenimiento del Metro de Quito. Y eso tiene que ser obviamente con la tarifa, que no puede ser una tarifa cero, pero a la par del metro hay que revisar qué hacer con el trolebús, qué hacer con la movilidad en el resto de la ciudad, porque el metro no va a solucionar todos los problemas de movilidad. Y finalmente, Miguel, simplemente decirle que nosotros como ciudadanas, para cuidar este proceso, hemos decidido, y lo hicimos anteriormente, lo anunciamos también, no ser parte de la administración municipal, porque este proceso que hemos impulsado se debe a un proceso ciudadano de ejercicio de derecho, de participación, de control político, y no queremos que se contamine con quizá pretender ir a un cargo público, y eso evidentemente no está y no ha sido nuestra intención ni nuestro interés. Por esa razón, ninguna de las personas que hemos impulsado el proceso de remoción va a ocupar cargo público en la administración del doctor Guarderas, y yo creo que eso es importante aclararlo a la ciudadanía, porque hay que cuidar y valorar este histórico proceso que lo hemos llevado adelante, que nos ha costado también el poner en riesgo nuestra integridad, el estar sometidos a campañas de violencia política, de desprestigio, pero que no han surtido efecto, y que obviamente hemos estado parados al pie del cañón, defendiendo nuestros derechos, pero sobre todo el derecho a la ciudad, porque la ciudad le pertenece a los ciudadanos y no a un grupito de mafiosos. Bien, seguiremos hablando de Quito a propósito de lo que decía la doctora Jessica Jaramillo. No hay experiencia de metro en el Ecuador, pero sí ha habido experiencia de políticos, con todo el respeto, de metro y medio, que han hecho tanto daño a la ciudadanía y ha paralizado estas obras. Muchas gracias a la concejal Luz Helena Coloma y a la doctora Jessica Jaramillo. Seguiremos hablando de Quito, porque Quito tiene que ir rápido para recuperar tiempo perdido y hacer las acciones que se necesitan. 7:10 en el territorio continental ecuatoriano.
Vamos a hacer una pausa publicitaria en la revista de Opinión Democracia y ya volvemos para hablar de un tema candente, tema complicado, como es la situación de las cárceles en el Ecuador, con la doctora Itania Villarreal, exdirectora nacional de Rehabilitación Social, y el catedrático académico y articulista del comercio, doctor Sebastián Mantilla. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabías que con el plan Pichincha Miles de Tarjetas Banco Pichincha, tus compras acumulan millas que valen más? Sí, acumulas cuando compras ropa, zapatos, pagas el colegio de tus hijos o una bicicleta, incluso si pagas al médico. También acumulas cuando pagas las medicinas, compras muebles y decoración para la casa, si compras tecnología o lo que necesites. Y todas estas